No los escucho, yo no los escucho. Hola, buenos Sí, días. sí, señor, buen día, se escucha bien. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto, ahora sí los escucho, porque a veces dejo cerrados los micrófonos en las sesiones anteriores y bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, yo ya aquí en cambio de horario otra vez, de regreso nuevamente acá, con un cambio de horario, pero bueno, bien. Bueno, me gustaría saber en qué tema quedaron la última sesión con Luis Eduardo. Que Luis Eduardo fue el que estuvo con ustedes, yo no pude estar, pero tengo entendido que estuvieron con Luis Eduardo. Para que me pongan un poquito en contexto, creo que estaban hablando del método ADKAR, si no estoy mal, Correcto, así es. ¿sí? El método Kotter no lo vieron, de 8 pasos. No, no, señor, ese no. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a arrancar por ahí. Espero que estén con el café, super café, pues el café más rico que puedan tener ahí. Me van. mm, ¿Ahí están viendo toda la presentación o están viendo solo una diapositiva? Por favor, Vemos la diapositiva. Vemos la ¿Solo la La diapositiva. diapositiva? diapositiva. Sí. Perfecto, listo, estamos. Bueno, entonces vamos a arrancar con este método que es un método de modelo de 8 pasos que me parece súper importante eh, enmarcarlo dentro de este proceso de aprendizaje que todos ustedes llevan y que muy bien hemos podido, digamos, adelantar dentro de estas sesiones. Hay algo que me parece súper importante y es ver la aplicación de todo esto. O sea, lo más importante es que ustedes lo puedan aplicar, que lo puedan ustedes avanzar dentro de ese proceso de crecimiento. Yo acabo de llegar pues ustedes saben que estábamos fuera, estamos en España haciendo un proceso de transformación que va a durar alrededor de unos, bueno, por lo menos 2 años. Y estábamos un poco lo voy a llevar a la practicidad. Quiero que tomen nota de lo que les parezca, me pregunten por el chat, porque me parece supremamente importante que podamos nosotros hacer esta clase muy interactiva porque es la última clase que tenemos. Entonces, creo que vamos a avanzar en este proceso lo que más podamos en la práctica. Entonces, este modelo de 8 pasos de Colter habla, digamos como en el primer punto, habla de resaltar la urgencia del cambio. Y se los voy a poner en la practicidad. Nosotros el año pasado hicimos un diagnóstico a una compañía y de ese diagnóstico salieron muchas cosas. Y una de las cosas fundamentales que salió fue un cambio claro, conciso, preciso en el tema comercial, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero ir. Muchas veces, y muchas veces arrancamos a hacer cambios en las instituciones, en las áreas, inclusive en nosotros mismos, sin hacer un previo diagnóstico de la urgencia de lo que hay que hacer, ¿sí? Y arrancamos a hacer cambios y a veces no medimos esa urgencia de ese cambio. Y me parece supremamente importante el definir el por qué se necesita el cambio, el por qué se necesita y qué tanta urgencia es. Y hacerlo fácil y sencillo. Miren, yo quiero dejarles eso como mensaje. Gran parte del éxito que tenemos ahora en este momento, pues con las empresas que estamos llevando, es que estamos llevando procesos muy sencillos, muy fáciles de entender, que todos lo puedan leer. A veces, claramente nosotros vivimos en un mundo técnico, ¿cierto? En un mundo muy técnico,
pero, pero es importante tener un lenguaje asertivo, cercano, sencillo, y de eso habla esta primera parte, de entender ese cambio desde la razón de lo que es el cambio y el por qué se tiene que hacer ese cambio, pero sobre todo desde las razones fáciles, ¿sí? De comprender y de recordar y tener claro. Entonces, vimos un diagnóstico puntual donde encontramos unos temas importantes claramente dentro de la estrategia, pero vimos que el factor fundamental de cambio era el área comercial. Y allí empezamos a trabajar, allí empezamos a hacer todo este proceso desde la estrategia. Bueno, entonces importante que primero en esta metodología de manejo del cambio es revisemos esa necesidad del cambio, en dónde está, sobre todo en un diagnóstico previo ojalá desde las personas. Y aquí quiero dejarles otro marco de experiencia. Creo que con Luis Eduardo han hablado de eso y hablaron de eso, pero quiero reforzarlo porque me parece importante que se lo lleven. Las estrategias se las tragan las culturas. Si hay una estrategia muy bien montada, una estrategia que podemos tener de proceso de cambio y definimos unos valores, unos principios fundamentales, entendemos el claro para dónde vamos, pero si eso no se construye desde las personas, no va a pasar nada y se los dejo supremamente claro. Entonces, esto habla básicamente de la urgencia, del lenguaje sencillo de ese cambio y que lo podamos comprender y recordar todos. Entonces, les voy a contar, cerramos el proyecto con una obra de teatro. Hicimos una obra de teatro con unos cuentos para contarles un poco de cómo lo podemos lograr. Después ya lo iré desagregando poco a poco para que lo miremos. Y lo hicimos muy sencillo, muy fácil. Y en esa obra de teatro, obviamente, a través de instalar unos cuentos, el cuento de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y El Patito Feo, que es uno de los cuentos que más los españoles en su niñez leyeron y vieron. Y a través de crear esos personajes y la historia de la entidad, pudimos llevar a que la gente recordara fácilmente un proceso estratégico y un proceso de cambio. Entonces ahí les dejo como esa experiencia que me parece importante que se la lleven. ¿Cómo les parece? Escríbanme ahí. Si estamos aquí conectados, por favor, escríbanme en OK, bien, me parece bien, me gusta, no me gusta. Quiero que me escriban ahí, por favor, para saber cómo estamos. Excelente, Estefanía, gracias. Ya empezó a costar muy bien. Entonces, es un poco como el proceso de la experiencia. Entonces, claramente en esta metodología, las otras metodologías también las dejamos y obviamente hablamos desde los cambios de todos estos procesos, de estos modelos, pero básicamente este arranca con eso, ¿sí? El siguiente paso es consolidar un equipo. O sea, es importante entender, y aquí vuelvo y les dejo les dejo nuevamente la metodología. Nosotros hicimos procesos de coaching individual. Primero hicimos unas entrevistas a todo el equipo de la compañía. Y hicimos unas entrevistas uno a uno y la trabajamos en 3 áreas: ser, hacer, tener. Ellos como personas, a través de una prueba neurofisiológica, obviamente de herramientas, y aquí voy a hablarles un poco de eso, que hoy no vamos a alcanzar a desagregar eso, pero seguramente en futuros talleres podríamos entrar a determinar eso. Pero hicimos una herramienta donde pudimos definir un poco ese perfil de cada persona, ¿no? Un perfil más, tenemos 4 perfiles y ahí definíamos 4 perfiles, creo que eso en algún momento lo tocamos. Un perfil netamente analítico, personas que son netamente analíticas, que su perfil de ver la información, de trabajar su información en el cerebro es desde el punto de vista analítico, datos, cifras, hechos, orientado a resultados. Bueno. Hay otro tipo de personas que son personas más eficientes, que trabajan a través de procesos. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, es decir, se trasladan a través de procesos. Si no tienen claro el proceso, no avanzan. La persona analítica, si no tiene claro las cifras, datos, hechos, la orientación al logro, no le queda claro. También vamos a ver que hay otras personas que son tremendamente creativas. Entonces, todo el mundo lo ve desde las ideas. Entonces, botan muchísimas ideas y están siempre orientadas a lo visionario, ven las cosas de una manera distinta a los demás, y ese es un poco como el visionario. Y hay otras personas que son empáticas, que lo primordial para ellos es la relación. La comunicación, el lenguaje no verbal, son muy, muy carismáticos, son muy negociadores, influenciadores, bueno.
Entonces, en estos 4 elementos definíamos aquí para poder consolidar el equipo, definíamos nosotros claramente esos perfiles. Entonces, cogimos y vimos los perfiles, hicimos unas entrevistas individuales y después definíamos un poco el estilo de pensamiento de ellos y cómo podían complementarse, porque si tenemos 4 estilos, esos 4 estilos se complementan. Seguramente el analítico lo complementará el procedimental, lo complementa el creativo y lo complementa el empático. Al empático lo complementa el analítico, lo complementa el eficiente, lo complementa el creativo y así sucesivamente cada uno de esos. Entonces, después de entender eso, de crear un equipo para la implementación del cambio, con roles y responsabilidades definidas, nos dio ese approach, ese acercamiento para el cambio. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos, que queramos caminar, la misma respuesta ellos nos decían, es que aquí si vamos a hacer algún cambio comercial, en este caso es comercial, pues ellos arrancamos desde lo que son ellos, desde las entrevistas de lo que buscan ellos, desde cómo se lo sueñan ellos. Claramente nosotros desde nuestro enfoque profesional le ponemos la parte técnica, la parte del ser, del hacer y el tener, obviamente sin olvidar que primero arrancamos por ellos, después arrancamos como la metodología, qué cosas debemos hacer y qué resultados queremos, pero arrancamos a consolidar ese equipo. Entonces allí, para ver este modelo práctico es, primer punto, resaltar la urgencia, hacerlo fácil, sencillo, ¿cierto? O sea, una comunicación fácil, sencilla. Y lo otro, armar un equipo, consolidar un equipo que nos pueda dar a nosotros ese recibimiento del cambio y también entender cómo lo reciben. No lo recibe de igual forma, una persona analítica recibe el cambio nunca, porque una persona analítica, si yo voy a hacer un cambio importante, tengo que darle cifras, datos, hechos, ¿cierto? Y orientación hacia el logro y metas. Si estoy hablando con una persona de método, de procesos eficientes, tengo que hablar de la metodología, el detalle de la metodología, del cambio. Si yo estoy hablando con un creativo visionario, tengo que a él mostrarle hacia el futuro, cómo ese cambio va a impactar ese futuro. Y al empático tengo que mostrarle cómo ese proceso cambia a las personas y las transforma en mejores seres humanos, en el mejor trabajo, en una mejor cohesión de equipo. ¿Estamos claros hasta ahí? Preguntas, inquietudes hasta aquí, me gustaría escucharlos. Ahora me dice que bien. Preguntas. Paride también. Ok, muy bien. Creo que todo está claro. El siguiente paso, definir la visión, es decir, es proyectar, como les decía ahora, el futuro y en ese futuro concretar y establecer la nueva mentalidad del trabajo. Es decir, este modelo nos lleva a que después de que yo tengo claramente esa urgencia, después de que tengo claramente el equipo y entender ese equipo y cómo yo puedo cohesionar ese equipo, pues dentro de ese proceso defino una visión, defino y concreto y establezco hacia dónde quiero llevar ese cambio y qué mentalidad de trabajo debo tener. En este caso de la experiencia que les cuento, la mentalidad de trabajo está enfocada literalmente en una empresa que está enfocada primero en los principios y valores de respeto, de empatía y de confianza. Entonces, esos son los 3 valores fundamentales que ellos tienen marcados como ese proceso. Y en eso hay que empezar a entender esa mentalidad de qué es la confianza, ¿cierto? Cómo pensamos y cómo llevamos a cabo ese cambio, esa definición de la visión y por qué esa confianza debe ser tan importante en el equipo y en la compañía para poder llegar a ese resultado que queremos comercialmente hablando, ¿sí? El respeto no solamente por el equipo, sino el respeto por las decisiones que se toman, el respeto por entender que yo soy parte fundamental de un equipo y que debo cumplir unos estándares mínimos de calidad, unos estándares mínimos de resultados. Entonces, mira cómo esos principios y valores que están allá arriba, cómo los bajan de una visión más concreta y más precisa. Y la empatía hablaba mucho de hacerlo cercano y posible. Entonces, eso ya me marca una definición de visión de un cambio de mentalidad de trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar acá el trabajo? Vamos a estar orientados al logro, con unas cifras, datos y hechos exactos, con una metodología clara, con una visión de futuro y haciéndolo amable en el equipo de trabajo. Es decir, hacerlo cohesionado en el equipo de trabajo. ¿No? Entonces, ese es el tercer paso que se define dentro de este modelo, los 8 pasos de Kotter. El siguiente paso, comunicar a todos, es decir, socializar. Y mira que aquí yo puedo definir muchos cambios, pero si yo no lo socializo, no lo comunico a todos y lo comunico de una manera
nuevamente sencilla, clara para todos, pues no va a pasar nada, ¿sí? Este modelo lo define así. Entonces, esa comunicación y esa socialización, ¿cierto? Tiene que hacerse de una manera, de una manera muy distinta, nueva y ojalá disruptiva. Algo que no sea común, o sea, cuando yo hago un cambio, trato de que sea disruptivo, o sea, y en eso pues les contaba que después de que levantamos toda la estrategia de la entidad con todo el equipo de trabajo, pues eso terminó en una obra de teatro con unos valores, principios, con una metodología, bueno, todo esto que les acabo de contar arriba, pues lo hicimos de una manera disruptiva y con dichos de la compañía, con historia del fundador, con historia de toda la gente que hacía parte de allí, con los personajes, con todos los 3 pasos que ellos querían llevar, con los 5 pasos estratégicos que iban a trabajar. En fin, entonces lo hicimos de una manera disruptiva. Esa comunicación fue fácil, cercana y disruptiva. Y en eso quiero dejarles claro. Entonces, en esos elementos de comunicación a todos, pues básicamente, digamos que en esa parte de saberlo llevar, pues tuvimos en cuenta en la construcción los analíticos, juntamos analíticos con creativos, con eficientes, con empáticos, y desde ahí construimos todos los talleres y todo lo que se hizo. Entonces, hasta aquí está claro estos primeros 4 pasos. ¿Quién tiene micrófono que me cuenta? Y me gustaría, Estefanía, ¿cómo te parece? O Edwin, cualquiera. Edwin, creo que abrió el micrófono. Eh, no, estaba pensando que esta primera parte, que es como esa estructura, sí, como esos pilotes donde se asienta el modelo, pues requieren, en principio, esa idea de resaltar la urgencia o la necesidad del cambio, pues puede ser fruto pues, de una situación coyuntural, ¿no? Que se puede dar, o ya de una, digamos, crisis sostenida en el tiempo de una organización que no cambia, que lleva mucho tiempo, pero el quick está en quién o quiénes pueden identificarla, ¿no? Y hacerla manifiesta ante la organización, ¿no? Oiga, esto necesita un cambio porque como vamos, no vamos a hacer algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Y eso cuesta mucho porque no siempre a quienes a veces manifiestan esa necesidad del cambio se les escucha, ya sea porque no tienen un rol que se considera importante o relevante dentro de la organización, porque son perfiles que, digamos, cuya injerencia en ciertos niveles pues no es importante, pero son personas que muchas veces se dan cuenta de la necesidad del cambio. Y muy curiosamente, en instancias en donde podrían impulsar más rápidamente el cambio, es como si no lo vieran, como si no vieran la necesidad, la urgencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que cuando se identifique la urgencia, sea quien sea que le identifique la necesidad de ese cambio, sea copiada esa urgencia y esa necesidad en donde debería empezar a promoverse, ¿no? Bueno, Edwin, tú planteas un tema súper interesante porque te lo digo en la experiencia, cuando entramos a hacer procesos de cambio en las compañías, porque ya ha sido detectado el cambio, a veces son procesos de mucho liderazgo y son procesos donde, donde los líderes, como ustedes que tienen personas a cargo, toman esas iniciativas y las ponen y las venden. Mira que tú acabas de decir una cosa, a veces no es cómo lo digo, sino es qué digo, sino cómo lo digo. Y te lo digo por la experiencia, inclusive en la compañía, cuando hicimos en esta misma compañía, estaban haciendo un proceso de cambio en sistemas de la plataforma la digital que ellos tienen, hicieron un cambio y llegaron y dijeron, el cambio es así, y lo soltaron de una vez, y nunca hicieron un proceso como de venta, ¿no? Como de vender el proyecto. Creo que la invitación aquí, Edwin, es un poquito a que miremos otras alternativas desde el liderazgo de ustedes, o sea, como cabezas del equipo, y tengo entendido por ahí escribieron algo que de pronto a veces las personas son fuera de la compañía, o sea, que no están dentro del equipo. Pero digamos que esas iniciativas también hay que saberlas un poco vender, ¿no? Un poco sentarme, dar ruido, generar muchísima alianza, muchísima influencia con otros líderes para empezar a hacer las transformaciones poco a poco. A veces el cambio, como tú lo dices, en unas entidades es mucho más complejo que en otras por su dimensión, por su tamaño, por su jerarquía, por su cultura, que es la que más fuerte es.
pero si ustedes como líderes empiezan a unirse, y no importa el cambio quién lo plantee, porque realmente hacia dónde va el futuro, Edwin, te lo digo, y ya cada vez lo tengo un poco más claro en eso, sobre todo en el proceso de transformación de las compañías, es que definitivamente si las compañías no entienden que todos podemos participar de una idea y nos quitamos un poco los egos, un poco de, es que es mía la idea o de quién, sino más bien en pro de el bienestar de la entidad, de la compañía o del equipo de trabajo, porque eso también va en lo mínimo, el equipo de trabajo, pues eso nos puede ayudar muchísimo a poder que esas iniciativas tomen vuelo, ¿sí? Em, y como tú lo decías, a veces son coyunturales, a veces ese cambio es corto, es muy sencillo de hacer e implementar, pero hay otros que son procesos de transformaciones mucho más grandes porque hay unas culturas arraigadas, porque hay, lo que te decía, hay unas metodologías, unas culturas arraigadas de jerarquías, de liderazgos, y en eso pues no es tan sencillo. Pero creo que gran parte de esto es empezar a entender nosotros como líderes que más que imponer unas iniciativas es saberlas vender, es saberlas, y en eso la comunicación es súper importante. Es más, las herramientas de negociación son importantes. Es más, las herramientas de ventas, inclusive yo estoy ahora escribiendo mucho sobre cómo vender proyectos, o sea, no la venta pura, porque la venta, eh, pues las empresas tienen sus áreas comerciales y eso, pero ya la venta de cómo yo puedo llegar a vender un proyecto, qué herramientas, qué cosas pueden haber, eso podría ayudarles mucho, Edwin, a ese proceso que tú planteas, que me parece súper interesante. Gracias, Edwin. No sé si alguien más quiera participar de este espacio que acabamos de plantear con Edwin. Estefanía, Andrés, Javier, Rosalba, Carmen. Esta es la última clase. Aprovechémosla al máximo. Bueno, creo que va a seguir. Ok, Javier. Sí, señor. Bueno, yo quería de pronto agregar algo más. En cuanto a resaltar la urgencia, yo creo que esta urgencia está implícita en la nueva realidad. Ese cambio, yo diría que en las últimas décadas el mundo ha ido evolucionando de una forma muy rápida y eso pues ha hecho que nos vamos sumergiendo en esos cambios que son necesarios para ser competitivos. En cuanto a consolidar el equipo, el cambio se logra en equipo. Individualmente es difícil. Los cambios siempre se van a lograr en equipo y el equipo debe ser incluyente, ¿no? Definir la visión. Yo diría que esto tiene que ver con la meta organizacional. Entonces, esa meta es la que nos va a llevar al cambio que se requiere a nivel de organización. Y el cuarto punto que habla de comunicar a todos es importante. Si no se socializa el porqué del cambio y cuál es el cambio que se quiere, es muy difícil que el equipo pueda consolidarse. Ujú. Muy bien, Javier. O sea, tú hiciste un resumen corto de lo que hemos, y me parece súper clave cuando dices que el cambio lo hacen realmente son todos. O sea, ahí, y que las empresas literalmente cambian. O sea, uno creería que están estáticas a veces, pero se da uno cuenta que las entidades cambian. Y ahí es donde uno puede, como líder, revisar todo este proceso y empezar a hacer cambios poco a poco, ya bien sea coyunturales o bien sea ya profundos dentro de una entidad. Entonces creo que ahí está resumido muy bien. Gracias, Javier. Seguimos con derribar barreras. Quinto paso habla la metodología de Kotter, habla de derribar esas barreras, es sensibilizar, procesos de sensibilización sobre la importancia del cambio, vinculando todos los actores. Y aquí reitero, o sea, cualquier cambio que ustedes quieran hacer, por más pequeño que sea, hagan partícipe a sus equipos. Yo ahorita, esta semana que ya llegué otra vez acá a Colombia, he estado monitoreando el proceso, antes de irme, dejé este proceso de una transformación de un directivo de una compañía. Y esto es solamente todos estos casos de los cuentos para que ustedes se lleven
experiencias que les puedan servir en sus momentos, en cualquier momento de su vida profesional, porque esto más que, obviamente está enfocado a la institución, pero a mí lo que más me interesa es que ustedes se puedan llevar herramientas y experiencias y decirles esto, por mi experiencia después de haberme equivocado tantas veces y haber entendido, es así. A un directivo estuvimos haciéndole un proceso de transformación a una parte de su equipo. La recomendación nuestra fue a todo el equipo y él solamente hizo una parte del equipo. Y lo hicimos de esa forma, tal cual como ellos lo pidieron, dejando claridad a los alcances. Y definitivamente, todo lo que se hizo en un par de meses ya se está dañando porque la otra parte del equipo no hizo parte. O sea, la otra parte no se sintió parte de ese proceso. Y es la rueda, o sea, le pusieron el palo a la rueda y ahí, ahora, pues me hallaron la razón. Siempre que hagan un cambio, tengan en cuenta, si yo tenga dos personas a cargo, lo voy a poner en lo pequeño y en lo grande. Así tenga yo dos personas a cargo y voy a hacer un cambio, pregunten mucho, ¿sí? Pregunten, creo que una de las metodologías decía preguntar, ahora se los voy a resumir unos pasos muy sencillos para que se los lleven, algo muy sencillo. Esto es grande, grueso, pero algo mucho más sencillo. Hagan parte a sus equipos, a las personas del cambio, a las áreas, ¿no? Si ustedes van a hacer un cambio en su área, participen a sus colegas, a los partners de ustedes, al equipo, por lo menos a personas que hacen parte, hagan unos focus group, unos procesos de diagnóstico, cortos, pequeños, encuestas, sencillas, reuniones, tómense en un café, háganlo sencillo y verán el proceso que tiene que ver con ese derribar barreras. A veces las barreras son barreras de simplemente porque no quiero que el otro tenga resultados, simplemente pasa. Yo encuentro y tengo que decírselos claramente, encuentro mucho eso. En líderes, no, pues es que el otro se cree que se las sabe todas y entonces puso eso y yo no lo voy a hacer partícipe. Entonces, cuando yo le preguntaba si esa decisión la estaba tomando personal o la estaba tomando en favor de la compañía, pues dijo, no, eso es personal porque yo, entonces esa es una barrera grande entre personas. Esas barreras se pueden con el diálogo, con un diálogo abierto, con una participación, venga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees? Y llegar a acuerdos, sobre todo llegar a acuerdos de proceso de transformación. Ese tema de las barreras es importante vincular a todos los actores. Es importantísimo. Nunca lo hagan, y se los digo, porque si no, no caminaría. No camina. O sea, al final va a ser un proceso muy difícil. No digo que no se logre, tal vez se logra por imposición, pero no tanto por inspiración. Entonces, ese proceso de derribar barreras es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hagan parte de todo porque así no nos va a tocar devolvernos, como pasó en este caso, que nos va a tocar devolvernos. Ya hay una parte del equipo que está, pero entonces ya cuando se hace, ¿qué pasa cuando tú defines con una parte del equipo nomás algo? Lo lanzas, rebota, la cultura lo rebota y después volver a hacerlo ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay que volver a levantar información, volver a hacerlo desde cero, el tiempo, recursos, bueno, todo eso genera que, que sea un poco más complejo volver a avanzar. Y bueno, ya cuando yo he derribado barreras y sobre todo en personas, ojo, en personas, ¿cómo se derriban barreras? Con un buen café. Eso se derriba, es la experiencia que tengo. Un, un- un buen café con las personas claves, actores claves, con todo el mundo, es algo que derriba barreras. ¿Sí? Las culturas ponen barreras también, se derriban como acercándonos y escuchando y haciendo acuerdos. Después de que tengo claro ese derribar barreras, esto es previo, ¿no? Ojo, porque todo esto es previo, ¿no? Esto es planeado previamente antes de. Entonces, antes de, defino todo este proceso para arrancarse el cambio. Fijar objetivos, ¿cierto? Establecer objetivos alcanzables. No se pongan metas muy grandes. eh, no, es que vamos a cambiar la cultura corporativa, me lo preguntaban ahorita. ¿Esta cultura cuánto se va a demorar en cambiar los procesos comerciales? Yo creería que podemos tener victorias tempranas, ojo que es muy diferente a tener, o sea, son victorias tempranas, o sea, de esos objetivos cortos, precisos, alcanzables, rápidos de hacer y ejecutar, que no requieren cambios muy drásticos, eso se podría mirar. Pero los objetivos gruesos son que sean alcanzables, no cosas
que uno pone y entonces dice, bueno, ¿eso quién lo va a lograr? Y quedan escritos. Yo he visto muchos objetivos escritos en estrategias, en procesos de cambio, escritos y que nunca ni siquiera se han mirado, se han leído, se han llevado a cabo, ni siquiera se han intentado. ¿Por qué? Porque la sola lectura es muy compleja. Entonces, esos tal vez esos objetivos alcanzables y logros tempranos que mantenga la convocatoria. Mire que aquí se habla de la convocatoria del ánimo. Cuando tú tienes victorias tempranas, cuando tú dices, y voy un poquito a los micro hábitos. Cuando tú vas a hacer un cambio, y les voy a poner un ejemplo personal. Yo quiero que mi hijo tenga mejor manejo de su tiempo. Mejor manejo de su tiempo. Oiga, es que yo lo veo que siempre está corriendo, siempre está, no planea. Oiga. Empezar a hacerle cambios a los micro hábitos. ¿Qué es un micro hábito? Es algo que yo puedo hacer sencillo, concreto y es un pasito adelante hacia. Entonces, algo que yo le enseñé a Santiago, a mi hijo, y se los pongo así, es no alistes la maleta en la mañana, sino alístala el día anterior. Algo muy sencillo. Deja la lista. O sea, por lo menos déjala o sea, acorde a cómo la puedes coger, sacar y que sea muy mínimo lo que puedes hacer el otro día. Ese es un hábito corto, preciso, conciso que yo puedo llevar a cabo y que yo puedo hacerle acompañamiento, seguimiento a ese cambio y él va a ver el cambio poco a poco, ¿cierto? ¿Qué cambio va que varios días va a decir, oiga, pa, me rindió más la mañana, no tengo que estar corriendo y puedo desayunar con más tiempo? Él ya vio una ganancia. Ah, oiga, puedo desayunar más tranquilo. Es un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Esto lleva a lo corporativo, ¿cómo es? Pues esto lleva a lo corporativo no es otra cosa que si yo tengo un equipo de X personas y son personas que de pronto no están cumpliendo sus tareas a tiempo, no están entregando sus acuerdos de servicio a tiempo. ¿Podría yo entrar a hacer microhábitos? Sí, microhábitos. Puedo empezar a entender cómo planean. Venga, ¿cómo planean? ¿Cómo están planeando ustedes? Déjame ver cómo están planeando. Y empezar a hacer, empezar a entender qué debo delegar. Por ejemplo, venga, ¿qué puedes delegar de lo que tienes? ¿Qué puedes delegar hoy de lo que tienes? Entonces, yo podría hoy delegar, no sé, X cosa, que es muy sencillo y se lo puedo entregar a Juanito porque a Juanito le tengo la confianza. Arranca a delegar eso nomás. No hagas nada más. O sea, no te dediques a cambiar todo, voy a delegar todo, no. Entonces, esos micro hábitos eh, nos va a mostrar victorias tempranas. Esos micro hábitos nos van a dar victorias tempranas. Por ejemplo, beber agua. Entonces, un tema tan sencillo como tomar agua. Hay personas que cogen y compran esos garrafones de litro y lo ponen al lado, y es que me tengo que tomar un litro y lo ponen al lado. La mente, solo la mente, ver ese garrafón de litro, dice, no, es que yo toda esa agua no me la voy a tomar. Pero si coges una taza más pequeña, agradable, que tenga un mensaje, no sé, estoy hablando de cómo crear un hábito y coges algo y además empiezas a tomar agua, pero entonces no solo agua porque es que a mí el agua pura no, sino que además le hago una infusioncita, como en este caso que yo tengo una infusión acá de manzanilla, y empiezas a generar ese hábito de a pequeño, terminas tomándote 2, 3 litros de agua si quieres al día, pero en pequeño. Eso habla de fijar objetivos alcanzables, logros tempranos y que se mantengan la convocatoria, o sea, que la gente lo termine haciendo y al final el ánimo esté ahí pendiente. ¿Estamos? Entonces es importante eso en lo macro. ¿Cómo lo manejamos en lo macro? Pues en lo macro, por ejemplo, ahorita que vamos a hacer un cambio de hábito comercial, ellos tienen unas reuniones. Les voy a poner así puntualmente cómo lo haría, cómo lo vamos a hacer. Entonces tienen reuniones comerciales, pero unas reuniones comerciales donde todos hablan y nadie se escucha. Entonces vamos a empezar a darle un orden a eso. Y vamos a generar un comité el mismo, pero vamos a darle un orden diferente. Primer punto, vamos a hablar de aciertos. Es un ejemplo. Vamos a hablar de aciertos. Entonces todos hablan de lo bueno que, desaciertos que no hemos hecho tan bien. Mira que no estoy hablando de qué está haciendo mal, sino desaciertos, que no estamos haciendo tan bien. Después de eso vamos a mirar indicadores, qué indicadores tenemos y al final hacemos unos compromisos y tal. Se acabó el comité. Entonces, es lo mismo, pero le doy un orden distinto. Creo unos hábitos pequeños que, mire, voy a ver qué hábito se va a generar. Primero, el orden. Segundo, que todos están participando. Tercero, que todos están escuchando. Cuarto, que están hablando de lo positivo. Quinto, que están hablando de cosas que hay que mejorar. Sexto, que hay unos compromisos y ya. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas generan esos cambios, esos fijar objetivos, generan unos cambios importantes de todo ese proceso, hábitos y microhábitos que nos pueden ayudar. ¿Estamos? Hasta aquí, ¿cómo lo vemos? Preguntas, inquietudes, ¿cómo lo ves, Carmen? Bien, me parece interesante
eso de los cambios paso a paso, ¿no? Me parece que esa es como la clave. Todo lo que has mencionado de vincular a todas las personas y los ejemplos que nos das de lo cotidiano, me parece que dan luces de cómo hacerlo, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Sí, eso suena muy bonito en la teoría, pero ¿y en la práctica cómo se hace? Entonces me parece chévere lo que estás contando. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Sí, entonces es importante irlo llevando gradualmente, como tú lo dices, Carmen, es importante primero con la persona, después le coloco a la persona cosas que vea alcanzables, sostenibles en el tiempo y que eso lo va a motivar poco a poco a llevar a victorias tempranas a un cambio gradual y que al final se ve reflejado en su actuar y en ese mantener esos objetivos claros. Ya en lo corporativo grande, grueso, en las líneas objetivas grandes de cómo llevar a la gente a resultados, pues arranco desde ahí, lo voy llevando a paso y ya obviamente trazo una línea de tiempo y la línea de tiempo ya, oiga, ya logramos que el comité, por ejemplo, en este caso, el comité sea no más lo planteamos un día a la semana, pero un mismo día a una misma hora, que fue otra cosa que planteamos, porque ellos se reunían en cualquier día y reunir, por ejemplo, en este caso a un comercial, a una persona que está trabajando en un área comercial, pues él plantea sus reuniones con sus clientes y en cualquier momento el cliente le da la cita. Entonces dijimos, mire, definamos una hora específica, entonces generamos un hábito de disciplina en un día específico, una hora específica, con un tiempo específico, unos temas específicos y ahí lo vamos llevando a paso. Y en el largo plazo, en la estrategia grande ya, vamos a ver que están informados con cifras, datos y hechos y están enfocados a cifras, datos y hechos, están enfocados que en el actuar diario, después lo vamos a llevar, después ese comité lo llevaremos al actuar diariamente, mensualmente, después semanalmente, después diariamente, pero es gradual, ¿listo? Gracias, Carmen, por eso. Eso me parece importante lo que acabas de decir. Bueno, ahora, mantener el impulso, medir el avance para gestionar su evolución y el interés sobre el logro. Y esto habla mucho de hacer seguimiento y acompañamiento. Y aquí voy a hablar de dos cosas importantes que en el actuar. Una cosa es el seguimiento y otra cosa es el acompañamiento. El seguimiento va específicamente a cifras. Entonces, cuando yo voy a voy a mantener el impulso de las personas, yo tengo que darle a eso unos avances en números. Y cuando yo gestiono números, pues tengo que pues, tener unos KPIs o unos indicadores que vienen desde arriba de la estrategia, pero ahora eso viene bajando a la estrategia al hacer diario. Pero ¿cómo se hace eso diariamente? ¿Cómo se hace eso en lo pequeño y en lo grande? Ahora lo vamos a ver. Tener unos indicadores y medirlo en cifras, pero también medirlo en acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento va direccionado estrictamente y específicamente a las competencias de las personas, del equipo o de nosotros mismos. Entonces, un ejemplo en lo pequeño. Medir el avance. Entonces, oiga, yo quiero hacer ejercicio. ¿Cómo mido ese avance? Bueno, pues voy a caminar. ¿Por qué caminar? Porque desde el punto de vista de diagnóstico del cambio que tengo que tener, pues médicamente lo recomendaba para arrancar a hacer ejercicio es caminar y empezar a caminar un par de minutos inicialmente. Entonces, lo estoy poniendo en lo pequeño ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo medir ese avance? Pues hoy caminé 15 minutos y mañana caminaré 20 y así sucesivamente, o lo haré gradualmente días intercalados o como lo tenga planteado y medir esa evolución, pero también medir la competencia, qué tanta competencia tengo yo realmente y qué tanto quiero hacerlo yo y qué tanto se me facilita a mí el caminar. Otro dirá, no, montar bicicleta, otro dirá, ¿qué afinidad tengo con eso? Y qué tanto en mi competencia yo puedo estar en cualquiera de estos, puedo ser un analítico y entonces analizo mucho, o puedo ser una persona metódica o eficiente entonces el método, o una persona creativa y entonces la idea, y una persona muy relacional. ¿Cómo hacen ejercicio esas personas? El analítico mide, entonces tiene su reloj que le mide la distancia, le mide los pasos, le mide, ¿sí? El del proceso va a decir el paso a uno, paso a dos, paso a tres de todo el ejercicio. El creativo dice, me sirve para caminar, me sirve, o el ejercicio me sirve para botar ideas, y el empático dice, no, me gusta salir a caminar con mi mascota, me gusta caminar con mi pareja, bueno, en fin. Les estoy hablando un poco de cómo mantener ese y medir esos alcances de lo pequeño. Y así en las personas, cuando trabajamos un poco de coaching ontológico en las personas, por eso las entrevistas nuestras las hacemos a la persona, qué le gusta hacer, qué no le gusta, para poder entender el proceso de cambio, cómo lo ve, cómo lo observa, cómo lo mide en lo pequeño. Ahora, en lo corporativo, ¿cómo se maneja eso en los equipos? Pues en los equipos es exactamente igual. ¿Cómo le mido yo el avance a un equipo? Pues venga,
En este tema comercial, por ejemplo, que les puse y les traje hoy a colación, pues oiga, hicimos el comité, el primer comité. ¿Cómo nos fue en el primer comité? Tengo que medir la sensación de la gente. Entonces tengo que volver a preguntarle a la gente, venga, ¿cómo les pareció el comité? ¿Largo, corto? ¿Les gustó los temas? ¿Qué no les gustó de los temas? Bueno, en fin. Y en la medición de indicadores, oiga, ¿qué indicadores tomamos? Oiga, miramos cuántas ventas hicimos, ese tipo de cosas, ¿sí? Ya acercándoselos a ustedes, en lo diario, exactamente lo mismo. ¿Cómo mantener ese impulso y cómo mantener ese avance? Pues miren ustedes en sus competencias, en lo que les gusta hacer, en el disfrute. Yo recuerdo cuando Carmen me dice, no, es que voy, cuando las clases se acaban, no, voy porque me voy con el equipo y voy y salgo. Veo que se la goza toda, ¿sí? Veo que eso es clave de entender, que eso es lo que la mantiene allá en el avance, en el impulso, que la pone a gestionar y a solucionar el logro. Y eso como líder yo tengo que tenerlo claro a ella que la mueve, ¿cierto? ¿Qué mueve a cada uno de ustedes? Entonces, eso dentro del proceso es importante mantener el impulso. Entonces, dos mediciones, indicadores y competencias. Miren mucho de cómo lo hacen, el ser es fundamental, si se sienten motivados, si no se sienten motivados, qué lo motiva más, qué lo motiva menos, ¿sí? Eso es muy, muy importante dentro de este proceso del paso 7. Bueno, ahora vamos a ver, arraigar la cultura. Y la cultura, pues, es incorporar, básicamente incorporar hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que se hace permanentemente y diariamente y que se me vuelve después una virtud. Ojo con lo que le voy a decir, esto es súper importante. A veces dicen, mire, yo les voy a contar de las cosas más retadoras para mí como persona fue el cumplimiento de horarios, porque mi perfil es creativo empático, o sea, yo estoy un poco hacia este lado. Los creativos empáticos no miramos tanto el tiempo y el proceso. Sí, yo tengo que entender. Yo eso que le estoy resumiendo acá, pues fue años de entender y entrenarme en eso para poder empezar a entender pues, los procesos que yo tengo que, como se los decía antes, qué competencias son y qué no son las que yo tengo. Y en ese proceso de transformación de entender el horario, o sea, cumplir el horario y el método, que fueron las cosas, por eso mis equipos, casi siempre los equipos con los que yo trabajo, cuando yo hago ese paso 2 de construir equipo, miro mucho ese perfil que me complemente cosas, pues incorporar ese hábito, sí, los hábitos de una cultura se vuelven virtudes. Y se los digo que todo lo que tú puedas, todo lo que tú quieras hacer, cambio, siempre y cuando lo lleves a través de entender que tú lo quieres hacer y cómo lo puedes hacer, lo vas a lograr. Entonces, ese hábito de la puntualidad, ese hábito del proceso, pues, ¿cómo lo incorporé adecuadamente? Pues lo empecé a hacer en micro hábitos, entonces empecé a llevar una agenda detallada. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Me pasó que la llenaba mucho, entonces después me di cuenta que no la cumplía toda, entonces me devolví, entonces después empecé a llenar la agenda, entonces decía que la agenda era, no, o sea, me sobraba tiempo, entonces, y empecé hasta que llegué a la justa medida, pero en la medida que lo intenté y lo quise hacer, empecé a entender que la agenda era una herramienta que me ayudaba a mí a mejorar sobre todo mi capacidad porque también tuve que desarrollar esa capacidad un poco de agendar. ¿Sí? De agendar con tiempo, o sea, agendar con espacio, no agendar pegado, ¿sí? Entonces, no, entonces salgo de acá a acá, entonces, oiga, ¿y a qué horas como? ¿A qué horas? Entonces, le estoy hablando de lo personal para entender esto de la incorporación de hábitos, que me parece súper clave y que a medida que tú vas generando ese cambio importante, ese cambio del paso a paso, te vas dando que se vuelve un hábito en tu vida y al final se vuelve una virtud. Entonces, después la gente, oye, tú eres cómo eres de cumplido, cómo eres de organizado en eso. Pero lo que no se sabe es la historia de todo eso que pasó para poder llegar a ese cambio, ¿sí? Entonces, mi invitación en este punto de arraigar cultura es básicamente incorporar adecuadamente ese cambio, ¿sí? A los hábitos. Una cultura es un hábito. Entonces, uno le dice que es un hábito, básicamente a un paisa, decirle, cambia la arepa por un pan francés o un pan blandito, eso no, porque eso es una cultura que viene de años arraigada en ellos, ¿sí? Y, por ejemplo, a un español, decirle a un español, por ejemplo, que coma a las 8 de la mañana, eso es un sacrilegio. Ellos comen, empezando porque el almuerzo allá, el desayuno se llama es almuerzo. Lo que nosotros llamamos hoy desayuno allá es almuerzo. Y es un bocadillo es un sándwich inclusive con una cerveza. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿cómo una cerveza a las 10 de la mañana? Pues es que esa es una cultura, son cosas que se generan y se arraigan y son hábitos que se generan y que tenemos que entenderlos. Entonces, ese arraigo es una forma de que perdure realmente en el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo crear esos hábitos paso a paso? ¿Cómo los puedo crear con micro hábitos pequeños que me generan hábitos grandes y que al final cambian culturas? Entonces, hay cosas que hemos implementado en compañías
como el tema de beber agua, el tema de las pausas activas, el tema de la lectura, ¿cierto? ¿Qué quieren leer? ¿Cómo lo quieren leer? La lectura, una compañía que quería implementar lectura en su gente, o sea, que fueran actualizados, que leyeran realmente cosas importantes, cosas de valor. Entonces, generamos toda una campaña de leer cosas de valor, pero en micro hábitos pequeños de lecturas cortas, frases cortas, ¿sí? Entonces, empezamos a generar la frase del día. Entonces empezamos a mandar información de frase del día. La gente cogía la frase del día y la incorporaba en su hábito. Y bueno, hoy la frase del día es, no sé, vamos a primero escuchar para entender. Entonces, hoy todo el día vamos a escuchar para entender. Entonces, la frase era esa y empezamos a generar hábitos eso empezó a generar virtudes grandes en las compañías, en la cultura. Bueno, aquí está barrido los 8 pasos de esto de Kotter. Me gustaría abrir el espacio para que me cuenten, si tienen preguntas, inquietudes, cómo les parecen los ejemplos, si quieren preguntar algo abiertamente estos 5 minutos antes de que sean las 8 de la mañana, porque pasamos a una especie de taller cortico para ir a entrar en un proceso más pequeño. Voy a empezar a hacer un cono, a cerrarlo en unos pasos que quiero que se lleven, que les van a servir mucho para todo el proceso del cambio. Entonces, abro ese espacio. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere preguntar algo? Preguntas, inquietudes, PQR, felicitaciones. John, no, creo que, digamos que esta ruta que se plantea acá, bueno, pues uno la lee, la ve, la escucha, pues es como muy lógica, ¿no? No ve uno, digamos, falla en él. Yo insisto es en que, o bueno, por lo menos acá en el instituto, estos temas no les lleguen también a las personas que yo considero que deberían escuchar estas ideas, estas propuestas, estos modelos, como queramos llamarlos. Y siempre uno extraña que quienes tienen, digamos, los cargos directivos acá en el IDIGER no participen de estos procesos, ¿no? Porque sin duda alguna, en la medida en que quienes lideran, o bueno, tienen a cargo la dirección de los procesos en las organizaciones, si ellos se hacen mejores líderes, pues indirectamente también benefician a sus grupos, equipos o personas que trabajan con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, pues creo que acá hay un grupo de profesionales que hemos estado conectados no solo a este curso. Yo conecto mucho este curso con uno que, bueno, creo que acá hay varias personas que también lo tomamos el año pasado, que es el de pensamiento sistémico y conecta excelente. O sea, yo creo que por lo menos acá en el IGER, yo haría casi que obligatorio tomar estos dos cursos, el de pensamiento sistémico y este de gestión del cambio. Creo que primero el de pensamiento sistémico y porque digamos que se estructuran muy bien. Pues nosotros trabajamos en la entidad coordinadora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y a veces no entendemos claramente qué es un sistema y cómo funcionan los sistemas y por qué los sistemas funcionan así y cómo pueden cambiar los sistemas, que es ahí donde uno conectaría con este curso de gestión del cambio. Entonces siempre extraño mucho que alguno de ellos o de ellas se vinculara a estos procesos, a estos cursos, a estas sesiones, porque sí creo que si ellos cambian, pues directamente nos vamos a ver beneficiados el resto de personas que trabajamos allí, ¿no? Porque lo que me he venido repitiendo en este curso es que a veces promovemos ese cambio y a veces el cambio no tiene eco, y uno encuentra ahí este tema de derribar barreras. A veces toma muchísimo más tiempo del que uno dice, oiga, si esta persona estuviera conectada o hubiera escuchado, por ejemplo, este curso, seguramente aportaría mucho en derribar esas barreras, ¿no? Porque a veces lo que hacen incluso es, ya la barrera existe y la suben un poquito más y la van subiendo un poquito más. Entonces, cuando uno cree que ya va a saltar la barrera, le subieron 5 o 6 centímetros. ¿Sí? Es así.
ahí. Entonces siempre extraño mucho en esto. Sería un escenario incluso muy interesante para conversar con ellos y con ellas también. Ellos cómo lo ven, para ellos qué es cambio, cómo lo ven, si es que lo ven muy difícil, si es que sienten que eso es inviable o es viable y desde qué punto de vista. Siempre en estos últimos 2 años que hemos tenido como estos cursos, estas sesiones que van hacia allá, siempre, no, nunca los he visto y uno queda ahí como, oiga, sería muy interesante que ellos también, pues esto está abierto para todos y para todas, ¿no? Y pudieran Ujú. tomar de su tiempo para dedicarle a estos espacios también. Era eso lo que quería decir. Edwin, gracias porque tú planteas un tema que me parece fundamental y que aquí lo poder hablar porque pues en últimas, pues digamos que como docente de este espacio, pues a mí me encanta contar la experiencia y creo que se han dado cuenta que yo cuento desde mi experiencia todo y lo voy aplicando y porque desde ahí es mucho más sencillo que todo lo entendamos, pero hay un tema que tú tocaste, Edwin, que es súper fundamental y es que creer que me las sé todas es un tema muy complicado del cambio. Creo que es el enemigo número uno del cambio, ¿no? Creer que me las sé todas. Y el creer que me las sé todas pierdo la riqueza del otro, pierdo la riqueza del crecimiento. Y por eso casi que pasamos de moda. O sea, mucho, casi que pasamos más de moda, pasamos por la vida avanzando y terminamos, ¿sí? Yo les quiero contar algo. El coach de mi coach, o sea, yo tengo un coach también como yo, pues yo hago coaching ontológico, financiero, estratégico y tengo mi coach también que me da un espacio. Pero el coach de él tiene 82 años y, y es una persona que uno, con una sola palabra le resume todo, ¿no? O sea, uno habla de cosas y dice, mire, le resume en una palabra, dice intensidad. Entonces le dice una intensidad, entonces uno dice, venga, ¿dónde estoy aplicando la intensidad yo aquí? O la estoy dejando aplicar o la tengo que aplicar aún más. Es un ejemplo, ¿no? Nunca acabamos de aprender, Edwin. Y mientras nosotros los líderes que tenemos, ojo con lo que estoy diciendo, líderes de la vida, porque nosotros todos tenemos liderazgo, lo que sea, ¿sí? Hasta para, hasta nuestra familia literalmente es un escenario de liderazgo de todos y de diferentes liderazgos, el liderazgo de los hijos, el liderazgo de los papás, el liderazgo de, sí, lideramos cosas. Hasta que no entendamos que somos unos absolutos discípulos de la vida y que estamos en constante aprendizaje, eso rompería, rompería muchas barreras, como tú lo dijiste ahorita. Barreras que definitivamente es por miedo. El ser humano tiene no sé si les decía, y si no, pues se los digo nuevamente, es dos sentimientos fuertes en la vida, miedo y amor. Y todo se mueve alrededor de eso, todo. La gente hace es por miedo a perder su trabajo, entonces no deja que el otro crezca, porque dicen, si lo hago crecer, entonces me quita el puesto a mí. Y es miedo. Y otro por amor, también a veces por amor, entonces enseñamos, por amor entregamos a los demás, por amor desarrollo mi equipo, por amor, ¿sí? Entonces, eso que tú dices es súper, súper fundamental, porque decimos, ojalá todos esto lo abrieron y uno se queda aterrado de ver que, pues yo se los digo con total aprecio, 12 personas inscritas o 10, los que sean, los que estemos acá, o 8, en un alcance de estos, dice uno, pues la entidad pone todas las herramientas, ¿cierto? Seguramente creeríamos que son cursos donde la gente va y uno también, yo creo que los docentes también tenemos parte importante en este juego del cambio, porque si nosotros traemos temas que ya son, que ustedes manejan o temas que ya no son tan, sí, que ya, pues también tenemos responsabilidad un poco de ese proceso de hacerlo atractivo, ¿no? Porque también todos tenemos responsabilidad de esto, Edwin, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso que tú dices es muy valioso por eso, y acá creo que te lo está escribiendo Carmen, sí, eso que dice Edwin es muy valioso, de todas maneras, no debemos perder de vista que los cambios pueden ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, eso es súper clave, y hacia los lados es importante que estemos avanzando y que el horizontal horizontal y se contagia. Yo les voy a decir algo aquí de corazón. Yo estaba en muchas entidades, fui empleado de muchas entidades, entre una de ellas estatal grande. Y se los digo que yo hoy le doy gracias a todo lo que aprendí, porque me formó. O sea, aquí el que más gana en esto son ustedes mismos.
Sí, claro, ustedes pueden aplicar herramientas de acá y los van a avanzar, pero los que más ganan es uno. Y si todos fuéramos conscientes, Edwin, de eso, pues estaríamos acá metidos todos en el curso y esto sería otro tema porque además, Edwin, cualquier cosa que podamos, semilla que podamos dejar en los demás, eso en la tierra fértil va a florecer y eso es lo que más debe interesarle a uno. Entonces, pues ojalá sea consciente y de ustedes mismos partan eso de promover esto, de decir, oiga, valió la pena hacer este taller, que hablen de eso en escenarios donde ustedes puedan influenciar a otros a que tomen este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, creo que eso, mira, Edwin, ahí está recomendar lectura. Gracias, Edwin, por eso. Mira que eso es fundamental. Entonces, em, el cambio lo hacemos todos y en la medida que seamos muy discípulos, va a ser esas barreras que tú dices, Edwin, van a cada vez no a subir, sino a bajar. Y en la medida que yo esté en la apertura de entender la riqueza del otro y tomar el otro válido como yo, o sea, porque esa es otra cosa que hay que trabajar, que el otro sea un válido como yo, pues es importante que lo tengamos. Entonces, gracias, Edwin, por eso. No sé, Carmen, ¿cómo lo ves? Andrés, Estefanía, me gustaría escucharlos un minutico más para el siguiente ejercicio. No, pues reiterar lo que escribí ahí, y es que lo importante es arrancar, ¿sí? Porque si esperamos a que llegue de arriba para abajo los directivos o tal, pues de pronto nunca se van a generar los cambios que quisiéramos, ¿sí? Ujú, Entonces, sí. igual lo también que me parece clave es, pues que algunas, bueno, no mejor, eso, o sea, que todo es como contagioso, ¿sí? Y eso se ha visto. Entonces, eso. Sí, Carmen, mira que si lo dice una persona tan influyente como tú, como Edwin, porque acá ustedes tienen su influencia, uno creería que no a veces. O sea, no, no parece historia cuando se hace historia. Y miren sus vidas, todos los cambios que ustedes han recibido y todo lo que ustedes han influenciado a otros. Lo que pasa es que no hablamos de eso. Pero si uno se llegara a plantear, sentarse con personas que uno ha influenciado en la vida y te lo van a decir, mira, yo de ti aprendí esto, de ti aprendí esto, de ti aprendí esto, influencié esto. Sí, el solo hecho de política de recomendar esa lectura y el que la quiere coger la toma y dice, oiga, influenció en esto ciertas cosas que me han generado a mi inquietud. Como tú lo dices, Carmen, con esa influencia que ustedes tienen, pueden contar. Mire, tuvimos un seminario, un taller, no sé cómo lo tienen planteado allí y nos gustó y vamos a implementar esto y habrá otro que copia y otro que copia y otro que copia y cuando se dan cuenta se vuelve un movimiento ahí bien interesante. Entonces creo que eso es importante lo que dijiste, Carmen. Gracias por eso. Gracias también a David por su participación. Faride, Muy pensativa, coach, porque pues yo tengo un ejemplo de cambio y lo hicieron precisamente mis compañeros de educación, Edwin, Carmen y el resto del equipo, en un tema de innovación. Y ellos sin darse cuenta generaron todo un proceso de cambio en la entidad. Pero lo que me tiene muy pensativa son los cambios estructurales de temas muy motivacionales, bueno, no sé cómo decirlo, que empatan con el hecho de que aquí solamente estemos 10 o 12 personas. Realmente el clima organizacional está en este momento tan complejo que ni siquiera hay motivación para tomar un curso como estos. Entonces, ahí es donde estoy muy pesimista quizás en términos, y lo veríamos discutiendo con Edwin en las sesiones pasadas con el otro coach, en ujú, cuanto a que si bien de abajo hacia arriba se puede, si bien los pequeños cambios son muy importantes, si bien yo me llevo un montón de cosas de aquí para mí misma, en el tema ya propio de la oficina y desde donde uno lo quiere ver muy muy desde arriba, desde la jerarquía alta, pues hasta ahí ya me llega la emoción. Entonces, creo que es un poco eso, coach, como lo que uno dice, ay sí, Dios, cómo queda faltando aquí cosas importantes que
es que yo, cuando ustedes colocan los ejemplos de la empresa de España o de los otros ejemplos, yo se lo mencionaba al otro coach, de todas maneras, alguien a nivel directivo tuvo que haber dicho, venga, yo quiero ser más productivo o yo quiero, sí, que mis ganancias aumenten. Y cuando él toma esa decisión y hace una inversión, ahí es donde se genera todo ese proceso, ¿sí? Visto a nivel organizacional muy grande. No significa que no lo podamos hacer en otro nivel y yo estoy de acuerdo con Carmen. Pero eso es como lo que nos queda faltando y ese es como el huequito de pensamiento que me queda. Gracias. No, mira, Farid, que tuviste un tema, sí, tiene que haber compromiso de la alta dirección, de la gente, y eso está claro. O sea, es más fácil, es una barrera de entrada fuerte a esto. Eh, Te cuento que también hemos encontrado otras en compañías, por ejemplo, en el tema de clima, que tú tocaste el clima. Hay una compañía que tiene un clima, pero horrible, y hay áreas que tienen buenos climas. O sea, no toda la compañía, pero en este proceso de levantamiento de información y de entrevista con los líderes, hay zonas donde la gente está súper feliz y dice, no, a mí, pues en mi zona, en mi pedazo, como dicen, en mi islita, que no debería ser así, pues nos hacemos la vida amable, trabajamos en buena comunicación, ¿sí? Claro, eh, eso hace que algunas cosas funcionen mejor que otras, pero tú tienes toda razón, mientras la dirección no encuentre, o sea, eso se llama coherencia estratégica, venga, yo voy a tomar hacia este camino y queremos todos cambio y que el clima, yo siempre lo he definido un poco, el clima es como realmente el clima en la calle, caliente, frío, a veces hace calor y queremos, a veces hace mucho frío, a veces está muy rico el clima, pero depende de cada uno de nosotros. Pero sí, claramente debe haber un compromiso grande pues de los directivos, de las personas que lideran los puestos más grandes, porque es una barrera que hay que empezar es más retador, o sea, es mucho más fuerte, Farid. Y gracias por todo, pues, la participación. Espero que todo esto te haya servido, pues, para poder empezar a trabajar desde lo pequeño, que seguramente no debería ser así, pero esa es la alternativa que tenemos. Edwin, alzaste la mano. Sí, quería mencionar dos cosas. Uno, lo que mencionaba usted ahorita, John, de las personas que influencian el cambio al interior. Que, Usualmente podemos padecer lo que llaman el síndrome del impostor, ¿no? O de la impostora, ¿no? No nos convencemos, no creemos que podemos hacerlo y a veces nos asusta llegar digamos, a esa condición de tener la capacidad de influenciar. Eso es muy, muy interesante porque, claro, cuando el cambio se va dando, lo que usted dice, las personas van siendo identificadas como esos agentes o promotores y llegan momentos en que no, uno puede sentir, no, yo no me meto ahí, yo no quería tal vez hacer eso, no me reconozcan así porque no es lo que buscaba, pero sin duda alguna es un tema también de convencerse que, pues bueno, sí, pues tal vez a ninguno nuestro manual de funciones dice promover el cambio en tal, pero lo bueno es que muchas personas acá en el IGER, como lo menciona Carmen, pues han tomado ese rol y realmente voy a usar la palabra influencer desde el punto de vista positivo, que transforma, y de verdad que hay muchas personas que se convierten en ese punto de referencia, ¿no? Pero a veces somos un poco víctimas de ese síndrome del impostor y tememos incluso dar más apuesta porque consideramos que no es nuestra tarea, no es nuestro rol, no estamos aquí para eso, pero terminamos haciéndolo. Y qué bueno que esos perfiles se consoliden acá en el instituto, que creo que ha sido una tarea muy interesante, por lo menos en el tiempo que yo llevo acá en el instituto. Y dos, era el tema de pensar, a veces se cree que el cambio es muy caro en términos de recursos, de recursos económicos, se cree que eso es caro. En uno de los libros que aquí les compartí el enlace, el de Laszlo Bock, el de la nueva fórmula del trabajo, en uno Ujú, de los capítulos, el capítulo 11 lo titula Las mejores cosas de la vida son gratis, y entre paréntesis, o casi, ¿sí? Y ujú, él cuenta cómo muchas de las cosas que se hacen o se hacían en Google, realmente muchas, la gran mayoría, no cuestan nada. O sea, a Google, que pues tiene todos los recursos del mundo, es decir, uno pensaría, no, pues a Google dígale que quiere que eso plata y la que usted necesite. O sea,
Pero él cuenta, el que fue el vicepresidente de Recursos Humanos, cuenta que no, o sea, que a Google no le valían $1, ¿sí? Dice, la mayoría de Ujú. programas de personal de Google pueden ser copiados por cualquiera. Porque uno podría pensar, no, pero yo qué voy a copiar esos modelos y eso deben ser carísimos, porque tenemos la idea de que el cambio es muy caro, es muy costoso. Y cuando uno escucha experiencias como la que ha contado John o cuando lee estos libros, uno dice, "Venga, pero sí, literalmente eso podríamos hacerlo, porque tenemos la idea de que cambiar es carísimo, de que cambiar es inviable porque no tenemos recursos, porque no, claro, habrán cosas que por supuesto necesitan, pero hay esos cambios pequeños que uno va y mira y es cuestión de tomar una decisión, de tener una disposición, de a veces, qué sé yo, cosas tan sencillas como abrir todas las cortinas, por ejemplo. Sí, ¿eso es caro? No, eso no es caro, eso es tomar la decisión de abrir todas las cortinas para que entre la luz del día y entonces haya un mejor equilibrio entre luz natural y luz artificial. Entonces, les recomiendo mucho ese libro, sí, pues obviamente hablar Gracias. de Google y estas compañías, pues uno a veces cree que esas esculturas son inalcanzables, pero hay cosas ahí que lo invitan a uno a pensar en que hay cambios que no necesariamente tienen que venir acompañados por un cheque enorme, sino que podemos trabajarlos en la cotidianidad y no pensar que el precio del cambio es una barrera más, punto 5, para impedir el cambio. Eran esos dos comentarios que quería adicionar. Mira, de que tú tienes toda la absoluta razón. Siempre asociamos el cambio con que tengo que invertir en. Y eso es una, digamos que eso es una de las cosas que hay que revisar, sobre todo aquí, de acuerdo a este modelo de Kotter, pues obviamente revisarlo desde el punto de vista de resaltar la urgencia del cambio y el alcance, recordar, comprenderlo de manera fácil. ¿Sí ves? Las razones fáciles. Entonces yo te decía lo del comité. En España decíamos el comité, venga, es el mismo comité, o sea, no le vamos a dar otro orden. Y eso cambio que eso costó plata, no, y el impacto que va a dar en el futuro por experiencia que ya tengo en eso es que le va a pegar el resultado comercial. Pero es un tema, tomar agua. Oiga, si la gente toma agua, la gente baja el estrés, por ejemplo, ¿sí? Baja los niveles de ansiedad. Hay un poco de cosas y eso no vale plata, pues tomar agua que es coger un vaso, con lo que decía, tan sencillo como eso. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio de felicidad que estábamos revisando ahorita que les decía que el show, el Chief Happy Officer que los españoles montaron y desarrollaron y que tuve la oportunidad de estudiar, decían que ir con zapatos cómodos a la oficina es parte de la felicidad. ¿Y eso cuánto vale? Nada, Edwin. Escoja los zapatos que usted más con, pero no. A veces o sea, cosas tan sencillas como eso. Entonces, Edwin, compra la idea total. Gracias por ese aporte. Y miremos el cambio es solamente saludar. Buenos días, compañeros, ¿cómo estamos? No es que hacen y saludamos. Y eso no cuesta nada. Entonces, eso que tú dices es súper importante. Gracias. Faride, todavía había alzado la mano también. Lo que ibas a cerrar lo que habías dicho, qué pena que. No, no, señor, iba por colocar un dedito arriba, la levanté, Ok, gracias. gracias. Listo, bueno, muchachos, vamos a seguir con un tema súper clave para poder ya después empezar a cerrar ya esta sesión con una herramienta. Quiero que escriban, por favor, les voy a dar unos 3 minutos para que escriban un cambio, ¿sí? Que más haya impactado tu vida en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, escriban un cambio que les haya impactado su vida en los últimos 2 años. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen bien. Escríbanlo, por favor. ¿Listos? Sobre eso vamos a hacer la fase que viene ahorita para que lo vayamos trabajando. Va a ser personal. Esto no, los que quieran compartirlo lo pueden compartir. Si no, no pasa nada. Igual yo les podré compartir uno mío y vamos empezando a llevarlo. ¿Listo? Les voy a dar 5 minuticos para que escriban, por favor, ese cambio en los dos que haya impactado su vida en los últimos 2 años.
Bueno, ¿cómo nos fue con eso, con ese cambio? ¿Lo pudimos escribir? Por favor, ¿me validan? Si ya lo tienen. Carmen me dice que ya lo tiene. Ya lo tengo. Edwin, bien. Muy bien. Sí, ya Andrés, está. perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar un poco a hablar de ese proceso de cambio de los últimos 2 años. ¿Cómo podríamos afrontarlo, no? O sea, es un poco el proceso de cómo lo afrontamos. Me gustaría si alguien quiere participar. Estefanía, cuéntame. Bienvenida. Dale, qué bueno. Bueno, básicamente el tema de cómo afrontar el cambio sí es clave lo que nos has repetido en cada clase y es lo de generar microhábitos. Definitivamente hay cambios que impactan mucho. En mi caso, por lo menos, me han impactado bastante. Y si no hubiera generado esos pequeños cambios día a día, esos hábitos día a día, pues no hubiera logrado llegar hasta donde estoy en este momento. Entonces, definitivamente hay que saber a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr y qué cosas necesito, qué recursos requiero para poder afrontar ese cambio de la mejor manera y sobre todo tener como adicional a esos hábitos, es como tener la disciplina y la determinación de decir, lo voy a hacer, suceda lo que suceda, porque siempre se va a enfrentar a obstáculos y a retos y a cosas que se le pasan en el camino, pero si uno tiene la determinación y la disciplina, creo que uno saca adelante cualquier cosa. Ujú. Gracias, Estefanía. Mira que tú hablaste del qué, cómo, cuándo, dónde, qué requiero y qué indicador tal vez es el plan de acción que uno llevaría para el frente al cambio. Entonces, dices que es muy importante el tema de los microhábitos. Ese cambio fue positivo para ti, o sea, fue un cambio, los cambios siempre nos van a llevar al final del tiempo, vamos a entender cosas, pero fue algo que pudiste llevar, fue fuerte, fue algo doloroso, fue Sí, más. en mi caso yo lo escribí ahí en el chat, en mi caso fue Mm, tomar la rutina de hacer Créetelo. ejercicio Ujú. Ya. porque necesitaba mejorar mi estado de salud. Mi estado de salud no era bueno y para mí no era satisfactorio. Entonces emprendí como ese camino. No es fácil, no es un camino sencillo porque realmente jamás en la vida yo pues me dedicaba a hacer ejercicio ni a hacer rutinas y yo decía, pues yo era de las primeras que decía, no, el gimnasio, no, nada que ver, a mí no me van a ver en un gimnasio. Pero de hecho, gracias a la pandemia fue que empecé como a mirar esos primeros pinitos de cómo hacer ejercicio y ya después definitivamente mi salud, mi cuerpo me lo pidió y ahí comencé con todas las ganas, que hay momentos en que uno no quiere levantarse, hay momentos en que uno no lo quiere hacer y la mente lo sabotea a uno y le dice, no, descansa hoy, mañana o después. Y no, ahí es donde digo que para mí la disciplina y la determinación fueron las que me ayudaron a definitivamente decir sí, por este lado me voy, sea lo difícil que sea la hora que tenga que madrugar o tenga que hacerlo, pero ya organicé mejor mi tiempo y pues con todo este tema de esa oportunidad que tenemos acá del teletrabajo, entonces mi tiempo está perfectamente organizado en este momento y tengo todos, o sea, todos los días puedo hacer cierto tipo de rutinas que me permiten ir mejorando y el cambio se ha notado. Ha sido sustancial en todos los sentidos en mi vida, porque si uno tiene salud, pues uno también tiene la habilidad de poder hacer mejores cosas, trabajar con más ánimo, estudiar con más ánimo, bueno, hacer todo como más enérgico. Entonces me di cuenta de eso y por eso estoy súper motivada y dedicada pues Qué siempre a bueno. mis rutinas. Qué bueno, Estefanía, porque no lo había leído, discúlpame, porque estaba muy concentrado aquí revisando lo que, o sea, escuchándote atento, pero ya lo leí aquí y veo que, claro, el ejercicio
creo que es de los retos más grandes que afrontamos ahora, ¿no? Y mucho por esto, ¿no? Por la misma tecnología, ¿no? Esta misma tecnología nos ha llevado a cada vez estar más, ¿sí? La pandemia, ahora tú lo decías, em, pues estoy en este momento, de hecho, validando muchas cosas porque he retomado personas antes y después de pandemia. Los cambios que han tenido han sido sustanciales. ¿M? Entender los beneficios del ejercicio, pues al principio no es tan sencillo porque me toca hacer un esfuerzo, pero después veo el resultado y date cuenta que dentro del proceso de cambio se te vuelve un hábito y el hábito ves el beneficio, ves la motivación y ahí ya no paras. Ahí ya te digo, Estefanía, no vas a parar. O sea, seguramente vas a encontrar otros y cuando sientas que entras en zona de como de que, búscate, ve a tu creativo, ve y saca cosas creativas de allí ves buscando otras cosas que te puedan complementar. Pues te felicito, Estefanía, y gracias por compartir. Que sigas así porque eso te va a ayudar muchísimo a mejorar todo aspecto de tu vida, todos, absolutamente todos. Súper bien. Gracias, Estefanía. Bueno, veo que Javier, cambio de aprender a escuchar aspectos personales de mis compañeros y poder darles un consejo. Qué bueno. Javier, cuéntanos un poquito de ese cambio. Bueno, tiene que ver con que, pues inicialmente, la verdad es que yo pensé que era solo escuchar aspectos de trabajo en el equipo y como que me abrumaba muchas veces escuchar aspectos personales. Entonces, empecé a escuchar aspectos personales de los compañeros y eso fortalece el equipo, genera confianza y ayuda mucho para trabajar en equipo. Pues Javier, le diste a la clave del liderazgo estratégico. No es el tema que nos ocupa, pero te metiste, me imagino que claramente de tu enfoque y veo que tú eres una persona muy práctica y muy orientada al resultado. Es lo que siento, ¿sí? Le diste exactamente a una de las claves del liderazgo estratégico. Hay 3 niveles ahí de liderazgo, no sé si se los había contado, pero pues puedo tomarme solo un minuto para contar esto. El liderazgo natural es el liderazgo que alguien ve en ti y que tú mismo vas desarrollando a través de tu trabajo, digámoslo, hablemoslo desde el punto de vista laboral, y de pronto alguien ve en ti eso y dice, bueno, ahora haz esta tarea y hazla con tal persona o con varias personas y empiezas tú a entrar en el liderazgo, tu liderazgo natural empieza a darte ese campo de acción, ¿no? De empezar a trabajar con personas para después pasar a un liderazgo carismático, que es el liderazgo que va en tu esencia y que es la conexión que tú tienes con las personas, ya bien sea por tus resultados, o con lo que voy a decir, por tus resultados analíticos, numéricos, ya bien sea por tu procedimiento, procesos de hacer las cosas, o tu parte técnica, o ya bien sea por tu creatividad, o ya bien sea por tu relacionamiento. Ahí vas a encontrar 30.000 formas de hacerlo, o sea, de combinaciones. No es el caso de este taller, pero para decirte por qué el liderazgo estratégico, porque el liderazgo estratégico literalmente está enfocado en eso que tú acabas de hacer, trabajar el ser para poder encontrar que estás encontrando cosas en ellos que los mantiene conectados en el equipo. Y eso es netamente estratégico, ¿sí? Claro, arranca del ser, de escuchar, de entender en un mundo, Javier, que tú estás entrando a decir, yo no lo veía y gracias por la sinceridad y gracias porque eso se trata, este espacio se trata de decir, es que perfecto no hay nada, si fuera perfecto, pues yo no tendría más, mucho, ya se habría acabado mi trabajo, ¿sí? Entonces, en los procesos de transformación, te lo digo, entraste en el mundo del liderazgo estratégico de entender a las personas para poder empezar a modificar y comprender, y tú lo escribiste ahí, dar un consejo, ¿cierto? Y direccionar hacia donde también tú ves que se pueden hacer mejor las cosas. Entonces te felicito, Javier, por eso. De verdad que es un espacio que no es de este manejo del cambio, pero que es más de liderazgo, pero ahí te lo dejo para que lo puedas investigar también un poco. Bueno, muy bien, gracias, Javier. Entonces, digamos que este proceso de cambio, de cómo afronto yo el cambio, tiene que ver con el lenguaje interno, cómo yo me estoy hablando a mí mismo. Es el primer paso del cambio. O sea, cuando vamos a hacer cambios, el que sea, lo primero que yo tengo que entender es cómo me estoy hablando, o sea, frente a ese cambio. Yo estoy diciendo que es difícil, estoy diciendo que es complejo, y eso se llama una noticia falsa. Ojo porque hablar de noticias falsas. Eso está en un libro que se llama El poder de la palabra.
Y a veces nos damos noticias falsas. O sea, a veces digo, yo no soy una persona de cambio porque nos han vendido nuestros padres o un líder. Alguien nos marcó, dijo, no, usted no escucha, usted es una persona que nunca va a tener, ojo, nunca va a tener buen relacionamiento con su jefe. Cosas de ese estilo. Esas son noticias que uno se mete y son noticias falsas y una noticia falsa corre más rápido que una noticia verdadera y ahí sí la estadística lo dice todo. Usted saca una noticia falsa, una noticia que no es, y eso se promulga mucho más rápido. En el cerebro funciona exactamente igual. Entonces, ese cómo afrontar el cambio tiene que ver muchísimo con ese lenguaje como te estás hablando, y Estefanía lo decía, es difícil, sobre todo el ejercicio es difícil cuando no me quiero levantar, pero hago el esfuerzo, hago el ejercicio y después digo, lo agradezco. Ese es espacio de entender cómo me estoy hablando, ¿sí? Ahí juega mucho el lenguaje interno, ¿sí? Ahí juega mucho el lenguaje interno de que, oiga, yo puedo hacer el cambio en mi área, pero ¿para qué si es que aquí la cultura es esa? Ese es un lenguaje interno que uno dice, ¿cómo me estoy hablando? ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer y es decisión mía. Entonces, ese cómo afrontar el cambio, hay una componente importante, cómo yo por ese bombillito ahí, cómo estoy yo pensando, cómo yo estoy, porque el pensamiento me lleva a una actitud y una actitud a una acción. Siempre funciona así. El pensamiento me lleva a una actitud y la actitud me lleva a una acción. Si devuelvo la fórmula es cómo estoy actuando, qué estoy sintiendo y cómo estoy pensando. Es exactamente igual. Entonces, eso va a ser algo que en todo ese proceso de cambio que ustedes escribieron, por eso dice, cambio que haya sido grande en su vida, uno de los míos en los 2 últimos años, creo que el cambio más fuerte fue ya casi hace 8 meses cuando murió mi padre. Eso ha sido un cambio brutal que apenas estoy entendiendo. Y se los digo, apenas estoy entendiendo. O sea, o sea, el que mi mente entienda que no está, eso no ha sido fácil. Se los comento literal, eso queda creo que grabado inclusive. Se los tengo que decir porque estoy hablando de una parte muy, muy personal mía y es algo que, a pesar de todo el conocimiento, la práctica, la experiencia que tiene uno en procesos de cambio, pues algo que es nuevo para mí, que es un proceso muy fuerte y entender eso no ha sido sencillo. Entonces, ¿cómo afronta eso? Yo puedo recordarle a mi padre de una buena forma o una forma que no me ayuda mucho. Entonces, eso es un proceso que uno tiene que aprender y entonces ese tema del lenguaje interno es muy importante en todo ese proceso de cambio. Entonces, aquí esto voy a ir avanzando porque el tiempo se nos está acabando, pero en este proceso vamos a ver cómo gestionar ese cambio. O sea, aquí hay unos pasos que me parece importante que se lleven y que les puede ayudar mucho a cómo repensar, cómo gestiono un cambio. Llega el cambio, ¿cómo lo puedo gestionar? Entonces, en este proceso de cómo gestionar ese cambio, el primer paso que yo les recomiendo de estos 6 pasos que hay aquí es recomponer la cotidianidad. Ese es uno. Ahora vamos a hablar de eso, cómo se recompone la cotidianidad. O sea, recomponer la cotidianidad. Es el primer paso, es cómo entender eso diario y cómo lo puedo recomponer, cómo lo puedo reorganizar, cómo lo puedo poner en una manera diferente. Y obviamente eso cultiva el siguiente paso que se llama cultivar el pensamiento creativo. Tenemos que empezar a ser un poco más creativos, y lo decía Edwin muy abiertamente, a veces creemos que el cambio es costoso, que el cambio, mejor dicho, eso es imposible, ¿sí? Y eso pues habla de ese proceso que yo puedo ponerlo como barrera, no es costoso, no es costoso, pero sí lo puedo tener en una manera adecuada. Antes de seguir, es que no quiero pasar por alto, veo acá tener a mi hijo Teo. Carmen, discúlpame si me tenga que devolver, es que escribiste, me parece importante lo que escribiste ahí. Cuéntanos un poquito sobre eso que escribiste. Bueno, Carmen, creo que de pronto Carmen se ocupó de algo. Bueno, dejémoslo ahí pendiente a ver cuando Carmen tenga habilitado ¿sí? Ah, ok. Ah, ok, el nacimiento de tu hijo. Claro, eso, apenas ponen los hijos en los brazos de uno y más una mamá que lo tuvo todo el tiempo y lo ponen en los brazos, eso es un cambio súper positivo en la vida y bueno, un cambio muy grande. Pues felicitarte por eso, obviamente, claro, eso es un cambio muy, muy importante. Bueno, Farid dice, yo he tenido varios cambios fuertes, la muerte de mi padre, claro, Farid, ahí estamos como en lo mismo, la menopausia y el teletrabajo, claramente eso. Bueno, entonces vamos a entender eso en 6 pasos. Primero, recomponer la cotidianidad, ahora vamos a hablar de eso. Cultivar el pensamiento creativo,
es el siguiente paso, o sea, es decir, usar nuestra creatividad. Tercer paso, controlar los miedos, ¿sí? Controlar el miedo, no quitarlo. El miedo es un amigo que me da alertas claves, pero ¿cómo controlar los miedos? Verificar las ventajas del cambio, enfocarme más en lo que he ganado que lo que he perdido. Ahora vamos a ver un poco de eso. Descomponer la realidad, o sea, como ver qué está pasando en la realidad y escuchar y preguntar. Creo que esos son 6 pasos fundamentales del proceso de cambio y vamos a verlos ya como cada uno en detalle. Entonces vamos a entrar en el proceso de recomponer la cotidianidad. ¿Cómo es el proceso de recomponer la cotidianidad? Ambienta un entorno propicio para el cambio, es decir, cuando hay un cambio, hay cambios que tú necesitas hacer. Entonces, el espacio, por ejemplo. A veces entro en la monotonía y veo mi espacio igual y digo, no. Y a veces se lo decía a una persona desde el coaching ontológico porque el último mes creo que rompí el récord, el mío personal de sesiones de coaching ontológico, o sea, de vida. Hice 62 sesiones de coaching en el último mes y 10 días. O sea, fue una cosa así que ahora voy a escribir sobre eso, pero... Y le decía a una persona, venga, ¿usted dónde vive? ¿Hace cuánto usted no cambia de sitio las cosas? Pone un cuadro y pues hace un mes, o sea, eso fue hace un mes más o menos y hace poco me dijo, no, estoy remodelando el apartamento, pero ese remodelar no es cambiar y meter mucho dinero, sino pintar de un color una pared, poner un cuadro de una manera distinta, sacó de por allá de cosas que tenía guardada, unos lienzos que le regalaban nunca habían marcado, bueno, en fin. El ambiente, o sea, utilizar ese cambio y cambiar eso me parece súper importante, ¿sí? Los lugares y espacios. Les voy a poner aquí un poquito, si ustedes ven, aquí les voy, no sé si ustedes se dan cuenta en mi casa, aquí tengo las fotos de mis hijos pequeños, de cuando estaban pequeños, ya no están así, no sé si alcanzan a ver algo ahí, me dicen por favor si sí o no, lo están Sí, lo viendo, vemos. Sí, sí, lo vemos. y me dice, la gente me Sí, pregunta, oiga, señor. John, ¿y por qué los hijos pequeños? Porque los niños desarrollan tu creatividad. Entonces, en este espacio que estoy yo donde trabajo, están mis hijos pequeños. Entonces, cada vez que yo los veo a ellos, me acuerdo de pequeños, me río, me sonrío todo lo que hacía. Eso desarrolla mucho creatividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cambias todo el ambiente? Es fundamental dentro del proceso de cambio. Es cómo yo puedo ambientar de una manera distinta, ¿cierto? Entonces pongo frases, entonces pongo fotos. Este calendario que tengo acá, las fotos son de los meses, son fotos con mi pareja, con mis hijos, o sea, cada mes trae una foto distinta, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es la foto de la familia, toda la familia en el matrimonio de mi hija, entonces cada mes trae una foto, entonces, esto te ambienta, te pone en un escenario diferente, ¿estamos? ¿Entendido esa parte? Creo que, creo que no hay que profundizar mucho ahí, ¿no? Entonces, piensen en eso les va a ayudar, y eso no cuesta nada, ¿no, Edwin? Creo que eso no cuesta absolutamente nada. Bueno, Correcto. revisa tus rutinas y modifica los hábitos o costumbres yo he hablado mucho de los hábitos, recompón tu día a día. Entonces, oiga, si yo quiero alimentarme de una manera adecuada, entonces voy a dejar, solo por hoy o solo por la mañana no voy a comer harinas, un ejemplo, la harina. O me consumo una fruta, pero entonces una fruta que no rompa, por ejemplo, yo estoy haciendo ayuno porque yo cambié horario, vengo con un horario pues, de 7 horas de diferencia, entonces estoy en ayuno. Entonces apenas termine la sesión, voy a romper mi ayuno con un batido de claras, por ejemplo, y una verdura, y ya, entonces rompo un poco el ayuno ya más sano. Entonces, son cosas muy sencillas que quiero dejarles que van cambiando los hábitos de consumo. En el trabajo, venga, voy a cambiar mi sitio de trabajo y voy a poner en un lugar diferente, nos vamos a sentar hoy en un lugar distinto, voy a hacer un café con una persona y entonces el café que les he hablado mucho, el café con María, el café con John, el café con Estefanía, el café con Edwin, un café donde vamos a hablar no de trabajo, sino de otras cosas. Entonces, cambien esos hábitos, sí, haz cosas nuevas y atrévete a explorar nuevas experiencias. Es decir, en la agenda diaria o en la agenda mensual, coloquen un espaciecito para ustedes, que hagan una actividad que usted no haya hecho por ejemplo, yo ahorita visité museos
varios museos y rompí mucho en los museos. A veces el museo dice uno, para mí era un poco como aburridor el tema, pues me fui a un museo de arte moderno donde encontré unas cosas. Ahora los museos tienen experiencias vivenciales. Entonces encontré un cuarto donde te ponen totalmente negro y de un momento a otro te ponen a través obviamente, de todo el tema digital, te ponen a vivir como si estuvieras en primavera, en otoño, o sea, una cosa espectacular. Entonces, hacer cosas diferentes. ¿Cuánto valió la entrada a ese museo? No sé, creo que me costó, no sé, como 8.000 pesos, algo así. En euros, como 2 euros, tal vez. Entonces, esas cosas que en tu vida rompan con esa cotidianidad, que te pongan a recomponerla, a pensar diferente. ¿Estamos? A ese primer punto me refiero del manejo del cambio. ¿Cómo puedes asumir ese cambio? Siguiente punto, cultivar el pensamiento creativo. ¿Sí? En este tema piensa de manera alternativa a la realidad. Un poco empezar a romper ciertos paradigmas, ciertas formas de hacer las cosas. Entonces, venga, que les cuento yo creo que, bueno, lo de la obra de teatro que les decía, eso fue una cosa de romper la realidad, eso fue una cosa loca, pues que hicimos ahí corrida, pues, y los pusimos a votar en tema creativo. Lecturas, ejercicios, em, por ejemplo, yo ahorita creo que voy a salir con mi perra, voy a ir a caminar a un lugar que no he caminado para empezar a escribir, bueno, en fin. Entonces, ese tipo de cosas que te ayuden a pensar de una manera distinta. Explora diferentes formas de observar y definir las cosas. ¿Y qué pasa si hoy me dedico a escuchar más y a preguntar que a aportar, por ejemplo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy llamo, por ejemplo, no sé, me ocurre ahorita a mi sobrino que no hablo con él hace como un mes y medio que no, lo voy a llamar y lo voy a invitar a tomar un café con él y voy a plantear cosas? O sea, quiero que vean y exploren de una manera diferente la vida, ¿sí? Bueno, por acá están escribiendo. Bueno, Carmen, que te vaya muy bien. Muchas gracias por todo, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias por esos aportes tuyos, muy valiosos todos los aportes, aprendí mucho de ti. Gracias. Bueno, lee y mira nuevos contenidos y conocimientos, nuevas lecturas, nuevo libro, lo que Midon puso, lecturas nuevas, ¿sí? No contenga la imaginación, lleva al límite tu capacidad creativa, es decir, forma un tablero verde, una tiza blanca. ¿Se acuerdan cuando en las escuelas yo alcancé a estudiar todavía cuando el tablero era verde y la tiza blanca? Y decían que el tablero en la vida podía ser de otro color y ahora el tablero es blanco y de 1000 colores, lo que uno escribe y raya. Entonces, es un poco empezar a entender ese pensamiento creativo, a cultivarlo. Hay muchas lecturas, ejercicios, libros que les pueden ayudar el pensamiento lateral es uno de los libros un poquito complicados, pero ayudan mucho a eso. Controlar los miedos. Frente a los cambios, identificar los miedos que te influencian. ¿Cuál es el miedo? Acuérdense que el miedo paraliza y la acción cura el miedo. Entonces, ¿qué me puede estar paralizando para eso? ¿Sí? Y redefínelos de una manera positiva. Entonces, aquí mucho sirve escribir. Entonces, por ejemplo, les voy a contar cómo lo hago yo en las sesiones de coaching ontológico. Hay personas que dicen, me da miedo hablar en público. Entonces lo escriben, me da miedo hablar en público. Entonces le digo, ¿esa frase te gusta? Dice, no, normalmente no me gusta, ¿cierto? ¿Cómo la podría recomponer? No me atrevo a hablar en miedo. Entonces, no, pero no me atrevo a hablar en público. Oiga, venga. Pasó de decir que le da miedo hablar en público, en no se atreve a hablar en público. Entonces ya la frase cambió un poquito y dije, otra frase, ¿cuál sería mucho más? Hasta que volvimos la frase en, me gustaría aprender a hablar en público. Y mira que esa frase, ese miedo se volvió en querer aprender. Y el cerebro nuestro funciona así. El cerebro arranca nuestro lenguaje interno acá del miedo, pero si yo lo vuelvo y lo voy escribiendo, ojo, porque es una técnica de escribir hasta que lo vuelvo una frase más amigable a mi cerebro, lo lograría. Eso es una recomendación que le hago en el control de los miedos. Piensa alternativas que limiten o borren esos miedos. ¿Cómo puedo borrar un miedo? Poco a poco. O sea, un miedo no se borra, no, venga, se enfrentan, sino poco a poco voy cambiando esa frase, ¿sí? Y yo una de las cosas que yo le tenía miedo era la altura. Cómo la mejoré poco a poco fue diciendo, voy a empezar a ver la altura de una manera distinta. Creo que me puedo acercar a ver la altura de una otra manera, hasta que empecé
Pues entonces un día fui a escalar y en la escalada no escalé todo, pero escalé un pedazo y empecé a tomar esas decisiones y empezar a romper esos miedos. Entonces, el tercer paso que hablábamos es el de control de los miedos, o sea, es decir, empezar a hacer entender que el miedo es un amigo y no un enemigo. Bueno, cuarto, verifique las ventajas del cambio. Y aquí en las ventajas del cambio, pues proyecte los beneficios del cambio, piensa desde el beneficio y no desde la pérdida. Entonces, ese cambio en qué me beneficia a mí? ¿En qué me trae ese cambio? ¿Cómo realmente ese cambio va a traer cosas positivas a mi vida? Analiza y confronta las necesidades del cambio, ¿sí? ¿Qué tanto necesito yo cambiar? Abrazar el miedo, muy bien. María, muchas gracias. Abrazar el miedo. Sí, el miedo es un amigo y yo les contaba la experiencia un poco de mi hijo la vez pasada cuando me definía el miedo desde el boxeo, cómo lo definió que era un amigo de él y cómo lo puede uno manejar. Muy bien. Concéntrate en las ganancias que viene el cambio, en qué gano y no qué pierdo. Normalmente lo más rápido para mí mentalmente es qué pierdo cuando hay un cambio. No, es que está lloviendo. Uy, pero si yo pensaba que iba a ser solo hoy, es un cambio natural, es un cambio que yo no puedo controlar. ¿Qué beneficio me va a traer ese cambio? Ah, pues entonces voy a ponerme a leer con un cafecito rico mientras el clima cambia. Si no cambia, pues entonces buscar otro espacio donde pueda hacer ejercicio, en fin. Es ver las ganancias que te brinda el cambio. Consolida los aprendizajes que el cambio te permitirá adquirir. Entonces, ¿cómo yo puedo ir capitalizando ese cambio? Me va dando a mí aprendizajes, 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 aprendizajes. Y esos aprendizajes los capitalizo, los puedo escribir en un libro, en un diario. Escribir les recomiendo mucho. Escriban, escriban. Cómprense en una bitácora agradable. Ahora venden libros. Inclusive mi hija me regaló un libro que si me esperan, se los comparto un segundito, un segundito. Me esperan un segundo y ya los comparto, que me parece bien bonito con respecto a este tema del cambio. Un segundo. Bueno, aquí está. Me lo regaló antes de venirme y me dice, querido papá, comparte conmigo la historia de tu vida. Entonces, el libro, pues trae preguntas, entonces el nombre de pila, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, mi pareja, hijos, y cada día trae algo que desarrollar. Entonces dice, ¿has heredado algo valioso, reliquias familiares? O sea, si tengo una reliquia de mi abuela o si tengo algo de eso. ¿Te pareces o me parezco yo a alguno de nuestros antepasados? O sea, ¿a quién se parece? Entonces el libro trae cosas, preguntas, entonces uno lo va llevando poco a poco y lo que está haciendo lo que está haciendo uno básicamente es su diario. Me gustó, me encantó y se los quería compartir. Entonces ahora hay mucho libro de muchas cosas, escriban mucho. Eso les va a ayudar a ustedes. Uno, a entender el cambio como positivo en todos sus aspectos. ¿Estamos? Bueno, voy avanzando en el quinto paso, que es descomponer la realidad. Es un poco imaginar la realidad desde otras posibilidades, desde otro enfoque. Entonces les decía un poco eh, los cambios desde otro enfoque. Entonces, por ejemplo, el cambio, uno normalmente cuando viaja y hace un cambio de 7 horas, yo puse en práctica un poquito y escuchaba a la gente en el avión y no, y ahorita llegar y a comer a deshoras y entonces el sueño y entonces mañana amanezco no sé qué. Desde lo negativo yo escuchaba solo y yo decía, oiga, ¿por qué no hago un ayuno? Me va a servir para hacer ayuno y entonces puedo recomponer la forma de comer y entonces si no duermo, entonces me pongo a leer un poco y aprovecho para leer y más bien espero un poco y acompaño a mi hijo. Entonces pude casi que empatar el horario, entonces me levanté hace muy poco, pues muy temprano, pero logré dormir. Entonces, y voy a hacer ayuno. Entonces, mira la realidad y descomponla de manera distinta. ¿Estamos? Concéntrate en la nueva realidad y no te quedes añorando el pasado.
Casi siempre las personas cuando empiezan a preguntarse hacia atrás, se preguntan muchas cosas y dicen, ¿yo por qué no tomé esta decisión o la otra? Yo siempre les he dicho, la decisión pasada fue la mejor decisión que tomaste en ese momento. No pudo haber otra decisión mejor. Entonces a veces se queda uno en el pasado pensando, ¿cierto? Concentrado y se olvida un poquito de la realidad que tienes. Por eso las mascotas y los que tenemos mascotas, creo que lo hablábamos, gran parte del aprendizaje de una mascota es que ellos viven el momento, ellos no están en el pasado ni en el futuro. La mascota tuya o tu gato o tu perro o lo que sea, lo que tengas como mascota, si tienes, nunca te va a reprochar nada porque ellos están viviendo el momento. Ayer mi mascota Alaska no me veía hace mes y medio y pues eso chilló, duré media hora saludándola. Entonces ellos viven el momento y lo importante es vivir el momento, ¿sí? Porque se quedan añorando el pasado y ahí te quedas. ¿Cómo lo puedes hacer? Escribe y dale gracias a todo eso que pasó atrás, dale gracias por los aprendizajes y sigue tu realidad. Y lo otro, establecer la importancia de tu rol dentro del nuevo escenario del cambio, es decir, cómo mi rol hoy, en el cambio que está hoy, ¿cuál es mi rol? ¿Sí? ¿Cuál es mi rol? Por ejemplo, ahorita hay un cambio grande, yo les decía, mi hijo se va, ya nos quedamos con mi esposa solos, mi hijo se va a estudiar fuera. Ese es un cambio que va a ser, ¿cuál es mi rol ahora con él? De padre, amigo, de consejero, de coach, de qué, cómo va a ser ese cambio, cómo va a ser, él se va a viajar y cómo va a ser ese rol. Entonces, uno entender esos roles que van. ¿Listo? ¿Estamos? Creo que esa es la quinta. Y ya para terminar la sexta, escuchar y preguntar. Entonces, creo que con esta herramienta ya terminamos. No es por sentado lo que va a ocurrir en el cambio. Nunca es por sentado lo que va a ocurrir, ¿cierto? Siempre escucha empáticamente. Escucha para entender y no para responder. Esa es una cosa que me parece súper importante, ¿sí? Escucha empáticamente sobre el cambio, es decir, deja a un lado tus preconcepciones y pon en blanco tu mente. Así comprenderás de mejor manera el cambio. Es decir, siempre ser vaso vacío, con humildad para aprender, ¿sí? Si tienes dudas, pregunta abiertamente a quien te pueda dar información relevante, que tenga valor. O sea, no pidan información a cualquier persona. También validen de dónde reciben la información. Hoy estamos sobresaturados de información. Es más, ya en el internet, en las noticias, uno no sabe si qué está leyendo porque unos dicen una cosa, otros otra. Es más, nomás usted mira coaches de nutrición y unos dicen que coma, otros dicen que no coma. Por ahí inclusive hay un video que me pareció muy jocoso cuando el tipo iba a comer algo y un nutricionista decía otro y entonces terminó uno comiendo nada. Bueno, en fin, evita hacer caso a información no validada. Y con esto voy cerrando. De verdad que espero que esos 6 pasos les haya servido de una manera oportuna, de una manera clara, ¿sí? Y pues el nivel de ganancias del caso ofrecerá siempre será mayor que el nivel de pérdidas que pueda conllevar. Entonces, el nivel de ganancias del cambio siempre serán mucho mayor que el nivel de pérdidas que pueda conllevar este cambio. Entonces, por mi parte, ha sido un placer absoluto haberlos tenido en esta clase, en este espacio. Espero que nos veamos pronto. No sé, me gustaría que escribieran ahí qué se llevan de este proceso, qué aprendizaje se llevan, qué reflexionan, qué se comprometen. Y bueno, abro el micrófono a estos minuticos para escucharlos. Edwin. John, no, pues agradecer por este espacio que hemos tenido en estas sesiones para hablar sobre este tema del cambio que pues es fundamental en un mundo que ya cambió, ¿no? Que cambió y que cambia, ¿no? Que es volátil, que es dinámico, que es complejo, que es abierto y creo que todas estas herramientas son fundamentales para continuar el proceso. Por fortuna yo personalmente me siento muy afortunado porque hago parte pues, de un equipo de trabajo, realmente un equipo de trabajo. Bueno, aquí estaban conectadas mis compañeras Estefanía y Carmen, que pues ya se retiró, y hay otra compañera que se llama Andrea Alejandra Guerrero, que bueno, quería tomar el curso, pero la agenda no le permitió. Pero creo que por fortuna pues somos un equipo que se ha construido y consolidado con el tiempo, que hemos entendido el proceso del cambio y que sabemos que no iba a pasar de la noche a la mañana. Y eso pues es muy reconfortante también cuando uno participa de estos procesos de escuchar
muchas cosas que por fortuna nosotros hemos hecho y hemos compartido también al interior del instituto. Entonces, yo en agradecer por este espacio, también por su disposición, por su capacidad para entender en qué momento está y cómo construir ese cambio y cómo compartir su conocimiento y lo que usted cuenta desde su experiencia personal. Creo que eso alimenta mucho también y nos hace sentir próximos, ¿no? No es una cosa solo una teoría, sino que hemos podido escuchar desde la praxis, pues, cómo sucede el cambio en otros aspectos. Yo, pues, como siempre, agradezco, pues, espero que a futuro estas sesiones de estos cursos estén más llenos de compañeros y compañeras que se interesen por estos temas, porque esto es fundamental para el futuro, pues, del instituto. Y creo que acá, en la medida en que más personas se sumen, pues el cambio va a ser, digamos, muchísimo más fácil. Y bueno, por su tiempo, por su disposición, muchísimas gracias. También a los compañeros, compañeras que estuvieron en estas sesiones conectadas, de verdad, gracias. Yo sé que vamos a poder replicar al interior de esos equipos, grupos de trabajo, conocimientos y aprendizajes de esta sesión, y ojalá pues tengamos una segunda oportunidad en donde hagamos como, bueno, un paso, cómo hemos seguido, qué nuevas herramientas podemos tener para seguir fortaleciendo este proceso. Por mi parte, pues agradecer y reconocer es el valor, no el precio, el valor de este espacio que es enorme. Gracias, Edwin. De verdad que muchas gracias por tus generosos comentarios. Eres una persona muy joven, veo, y vas a aprovecharlo de manera adecuada. Y gracias por tus comentarios, por tu generosidad, y te deseo lo mejor de lo mejor. Tienen todo para hacerlo, está en tus manos todo ese proceso. Gracias. Bueno, Estefanía, es la mano levantada. Bueno, agradecer, pues no puedo prender la cámara porque no tengo cámara, estoy acá en la oficina, pero muchísimas gracias por este espacio. Fue muy enriquecedor, tanto a nivel laboral como a nivel personal, poner en perspectiva que el cambio siempre es necesario y que todos los días estamos afrontando cambios y que solamente depende de uno mismo cómo puede afrontar esos cambios de la mejor forma y aplicarlos en todos los sentidos de la vida, porque esto le sirve a uno para todos los aspectos de la vida laboral, personal, profesional. Entonces, agradecida contigo por este aprendizaje, por esta información, es demasiado valioso, son herramientas que se pueden adaptar y utilizar para muchos aspectos y sobre todo me llevó el tema de que si uno trabaja continuadamente, así sea pasito a pasito cada día, siempre se va a lograr el éxito en lo que uno se proponga. Entonces, muchísimas gracias. Excelentes estas clases. Gracias, Estefanía. Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación, por todo eso. Y qué más alegría le da a uno. Yo creo que tú lo decías ahorita, Edwin, el tema del valor. Uno como facilitador de estos procesos, la alegría que le da a uno, más que hacer esto por dinero, porque realmente yo ya esto no lo hago por dinero. Yo le decía a alguna persona, me encanta hacer esto. Pues es eso, que las personas tomen y digan, oiga, me sirvió, pude aportar, estoy creciendo, y ya, con eso ya uno está más que, como dicen, que satisfecho. Gracias, Estefanía, por eso. Rosalba. Buenos días, muchas gracias. Realmente yo me llevo herramientas importantes para mi vida, muy importantes. Yo hago parte también del grupo de Farid, más o menos, que vemos que el clima laboral en nuestra entidad está un poco gris, pero pues sobre todo para mi vida personal me llevo muchas herramientas, con los casos o los comentarios que hace el profesor sobre su vida y de mis compañeros me ayudan también, me dan herramientas para saber cómo abordar ciertos temas o situaciones de cambio en mi vida. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Bueno, Rosalba, muchas gracias por eso. Espero que de verdad, gracias por tu participación, porque
Ha sido cercano, creo que ha sido de doble vía, ha sido muy cercano para mí este curso, y cuando yo empiezo ya a hablar de mi vida personal y todo, es cuando yo estoy ya como conectado con todos, o sea, es así. Gracias, Rosalba, muchas gracias. Faride. Pues yo me uno a los agradecimientos que han expresado mis compañeros. Yo creo que realmente fue un privilegio poder estar en el espacio. Ojalá tengamos más espacios o también nos pudieras enviar la manera de contactarte. Yo creo que, digamos que todas las herramientas que vimos a mí me refuerzan mi espiritualidad. Yo tengo una espiritualidad pues muy arraigada en mi interior, y todas esas herramientas van de la misma mano de mi espiritualidad, pero verlas o escucharlas o recibirlas de una manera tan clara como las expones, pues es súper enriquecedor. A veces uno tiene mucha información en la cabeza, pero es que cuando se exponen de esa manera tan clara, pues es súper. Realmente creo que todos hemos tenido en algún grado la posibilidad de estar en espacios similares. Edwin lo mencionaba, y con otros coaching, pero realmente es muy especial estar en este espacio. Hay que escribir para que pues no vuelvan a dejar otro espacio que nos permitan estar en otro espacio donde ojalá podamos contar pues con más compañeros, pero realmente llevarse uno todas esas cosas para uno mismo, yo creo que revierten también en los temas de la oficina, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy estructural. Uno es una sola persona en sus cosas personales o en la oficina. La idea es que uno no sea diferente, por lo menos es la idea, que uno sea el mismo. Entonces, pues nada, solo agradecimientos. Gracias. Rosalba, gracias por tus comentarios, por tus generosos comentarios. Veo que has aprovechado al máximo. Entonces, pues, bienvenida. Ahí te dejo mi celular. Me pueden conseguir como John CH Coach en Instagram, en las otras redes. Ahí los dejo también. Y lo que necesiten, estamos a un clic. Claro que ahora estamos a un clic nomás. Entonces, con gusto lo haré. Muchas gracias, Rosalba. Estefanía. Creo que ya Estefanía, ¿cierto? Sí, Ahora, profe, yo ya hablé. ok, ya. Javier. Agradecerles por el espacio. ¿Qué me llevo del espacio? El fortalecimiento para la disponibilidad para el cambio. Creo que esto es importante y me sirve mucho para compartirlo en mi entorno y seguir avanzando. Yo creo que en la medida en que se gestionen los cambios, se van a optimizar los procesos y se va a hacer mucho más competitivo. Ujú. Bueno, pues para mí ha sido un absoluto placer. No sé quién más me falta. ¿Quién más falta? Si alguien quiere decir algo más. Aquí María escribió, John, muchas gracias. Súper excelente todo este aprendizaje. Me llevo, el cambio nunca termina, proceso continuo de transformación de vida. La parte personal, igual en la parte de organización. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, gracias. No, a ustedes, gracias. Les deseo lo mejor de lo mejor. Estamos ahí a un cliccito. Entonces nos vemos en las próximas. Bueno, gracias. Chao. Chao, gracias.